Hilda, con quien tenemos esta alianza para este concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos. Recordemos que este concurso es para las entidades públicas, todas las entidades públicas del Perú, así que pueden todavía, están a tiempo de registrarse, de participar, si todavía no se han inscrito. Esta es una gran oportunidad. Recuerden que pueden escribirme a mi correo. Ustedes ni bien se inscriben, pues les va a llegar algunos correos míos, así que por favor inscríbanse, todavía están a tiempo. Esta primera etapa va hasta el 27 de julio y a todos los ciudadanos que también nos están acompañando el día de hoy, pueden utilizar, ya ir usando estos datasets y recuerden que finales de agosto vamos a tener una datatón y vamos a invitarlos a todos ustedes que puedan participar de esta datatón para que también aprendan a usar datos abiertos desde cero. Recordemos un poco el ciclo de valor de estos datos gubernamentales. Son estos 4 pasos que ya les había comentado: la recolección, el almacenamiento y el compartir. ¿En dónde se comparten? Bueno, ya les había contado, se comparten estos datasets, las entidades públicas en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, cuelgan esos datasets en esta plataforma. ¿Para qué? Para que en el último paso los ciudadanos descarguen estos datasets y los puedan utilizar. ¿En dónde? En datosabiertos.gov.pe. Y este programa ha sido diseñado pues tomando todos los frentes de este ciclo de valor de los datos gubernamentales, que también son los datos abiertos. Recordemos un poco de este programa. Ya hoy día vamos a tener nuestra quinta ponencia con Gloria Guerrero, directora de Hilda, con mejores datos, mejores democracias. Ya hemos tenido 4 sesiones y esta semana es nuestra última semana de capacitación. Es hoy día a las 6, mañana miércoles a las 6 de la tarde y el día jueves estamos cerrando también a las 6 de la tarde, así que los esperamos. Pueden ya encontrar nuestras sesiones. Muchas de las personas me han estado escribiendo al correo, también al WhatsApp, y nos han estado haciendo comentarios en las sesiones que hemos tenido de esta capacitación. Y ya pueden encontrar todas nuestras capacitaciones, las 4 que ya se han dado, en nuestro canal de YouTube, @gov.pe. Algunos de ustedes, les había comentado la semana pasada que estábamos muy felices, muy contentos, porque en el Perú se había aprobado la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y para contar con buenos análisis, buena inteligencia artificial, pues necesitamos hablar también de tener un buen gobierno de datos. Eso es lo que hablábamos la última sesión, ¿no? Así que no importa de qué área venimos, es muy importante también entender este uso de la inteligencia artificial, y seguramente hoy nos va a contar algunas cosas Gloria. Y ahora sí, presento a nuestra ponente del día de hoy, Gloria Guerrero. Es maestra en políticas públicas por la Hertie School Governance en Berlín. Su experiencia conecta el uso de datos, tecnología y derechos. En los últimos 10 años ha trabajado en proyectos de tecnología, gobierno abierto e innovación en países como México, Reino Unido, Alemania y Brasil, para fortalecer la democracia y proteger el espacio cívico. Se ha especializado en fortalecer iniciativas cívicas para cambiar las dinámicas de poder y promover la inclusión y representación de voces tradicionalmente excluidas en América Latina. Actualmente es directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, también conocida como ILDA. Bienvenida, Gloria. Eh, el set es todo tuyo, eh, es para que puedas dictar tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma, y nuevamente muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por la invitación y por considerar a Hilda como un aliado estratégico en este proceso. Para nosotras, Hilda, que es la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, este tipo de procesos y sobre todo la oportunidad de participar en estas capacitaciones es sin duda algo muy valioso, porque nosotros llevamos ya 10 años trabajando a nivel regional por esta agenda de apertura, de transparencia, de acceso a la información, y justamente lo que les compartiré hoy
es parte de este trabajo que hemos hecho, pero sobre todo también el entender, ¿no? O sea, por qué esto toma relevancia en el contexto actual y sobre todo cuál es la vinculación cuando hablamos de datos y de apertura con tal cual, con algo que nos compete a todas y todos, que es la democracia y el fortalecimiento de nuestras democracias a nivel regional. Así que mi ponencia el día de hoy va a estar enmarcada en esta frase que hemos acuñado desde Hilda para nuestra nueva estrategia y esta nueva etapa y esta cual, ¿no? Mejores datos, mejores democracias. Y cuando hablamos de datos abiertos, y ustedes ya han estado en varias sesiones de capacitación y en varios otros espacios discutiendo esto, y seguramente personas ponentes previas también lo habrán mencionado, pero bueno, quisiera hacer como un breve recuento, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos? Y es tal cual, ¿no? Como la posibilidad de acceder a la información, a los datos, a esos datasets, a través de formatos digitales, usarlos a través de la estructuración en formatos o estándares que faciliten su interoperabilidad. Esto quiere decir que puedan ser usados tanto entre dependencias, entre agencias, que sean interoperables y que se puedan compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la certeza jurídica de que estos datos son reales, están respaldados por el Estado, cumplen con todos los principios de confidencialidad en caso de manejar datos personales, etc. Pues también, como sabemos, no todos los datos que maneja el Estado son públicos, pero muchos de esos datos se pueden anonimizar y se convierten como en datasets súper valiosos, y esto es esta agenda de datos abiertos que nos permiten como ciudadanía, pues también tener otro tipo de involucramiento y que esos datos sean utilizados para diversas funciones. También, ¿no? Hablamos de para qué los datos abiertos, y esto es sin duda, se abre como un abanico muy interesante de posibilidades. Cuando abrimos datos, se crea valor institucional, pensando en que se pueden diseñar políticas públicas basadas en evidencia, y muchas veces estos datos nos permiten, ¿no? Saber qué funciona, qué no funciona. Le permiten a la ciudadanía tener mecanismos de rendición de cuentas. Son una oportunidad también para mejorar la gestión de las dependencias de gobierno. Y en el plano social y económico también se genera un valor importante, ¿no? Que es esto, como detonar la participación ciudadana, reducir asimetrías de información, impulsar la transparencia y la apertura, y también la posibilidad de desarrollar iniciativas, aplicaciones o productos tecnológicos que están basados en datos. Y sin duda, hoy con toda la discusión que tenemos y lo que nos comentaba Alma al principio de la aprobación de la ley, la nueva ley en Perú sobre inteligencia artificial, es también, ¿no? Mucho de esta agenda de inteligencia artificial está basada en datos, en algoritmos que toman decisiones que se basan en datasets inmensos de Big Data y al final, mucho también de estos usos de la inteligencia artificial o de la potencialidad que tiene la inteligencia artificial también depende de la calidad de los datos con los que estamos alimentando esos algoritmos que toman decisiones. Por lo tanto, hoy más que nunca es súper relevante la agenda de apertura y también el involucramiento de la ciudadanía, de diferentes dependencias, a diferentes niveles, tanto nacional como local, en esta agenda, porque es una agenda que sin duda nos atañe a todas y todos y que impacta directamente la vida de las personas. Cuando hablamos también en esta vinculación, ¿no? ¿Por qué decir mejores datos, mejores democracias? O sea, ¿cuál es como ese vínculo? ¿Por qué está uno conectado al otro? Y es que la participación ciudadana sin duda es indispensable para la democracia, ¿no? No hay democracia sin ciudadanos, sin ciudadanas, pero sobre todo ciudadanía activa, ¿no? Esa participación que se involucra, que se informa, que es activa y partícipe de las decisiones políticas y de los asuntos públicos, de los asuntos de su comunidad,
de qué cosas se pueden mejorar, de qué gestiones se pueden hacer que mejoren la calidad de vida en el día a día, que permitan un espacio público en donde se debaten ideas. Entonces también, ¿no? Como esa ciudadanía activa, como una parte fundamental, pues sin duda la columna vertebral de las democracias. También esta idea buscando que los ciudadanos tengan la oportunidad de influir en esas políticas y programas que afectan su día a día, que impactan su vida. Y esto, como todos ustedes sabrán, se puede hacer a través de, obviamente, en procesos electorales, consultas populares, debates públicos, pero sin duda otra forma de participación ciudadana es toda esta agenda de datos abiertos, porque permite que la ciudadanía esté informada, pero que también que la ciudadanía sea copartícipe y co-creadora de plataformas, aplicaciones, tecnología, website, etcétera, que están reusando esa información. Para poder que esta alianza o este partnership, cuando hablamos de mejores datos, mejores democracias, hay 4 elementos que son fundamentales para que esto funcione. Y que hoy en el proceso en el que ustedes han estado participando, pues también sin duda ya lo han de ver como también hoy ya en otros espacios discutido, pero sobre todo me gustaría que nos enfoquemos en estos 4 pensando en cómo estos 4 pilares que permiten mejorar nuestras democracias, pero sobre todo también que las capacidades y las posibilidades alrededor de los datos abiertos se fortalezcan. Y el primero es todo el tema de transparencia y acceso a la información. Los datos abiertos promueven la transparencia al permitir que la información y los datos generados por entidades gubernamentales y otras organizaciones, ya sean organismos autónomos, etcétera, sean accesibles para el público en general. O sea, este valor de la accesibilidad es sin duda es indispensable para hablar de transparencia y acceso a la información. También se dota a los ciudadanos de una mayor capacidad para comprender y evaluar las acciones y decisiones que los gobiernos y las instituciones toman. Y esto fortalece la rendición de cuentas y fomenta una mayor participación. Creo que aquí me gustaría enfocarme un poquito y detenerme en esta parte como de comprender y evaluar las acciones. Y en un sentido profundo de cuando hablamos de empoderamiento ciudadano, es el también sin un afán de caer en tecnicismos, pero sí con un reto que tenemos enormemente desde sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos, es también traducir y permitir que la ciudadanía entienda y se involucre en las decisiones de gobierno. Y cuando hablamos de estos datos, es decir, bueno, ¿por qué yo, ciudadana, habría de involucrarme en esto? O por cómo me impactan los datos abiertos en mi día a día, o cómo, y es tal cual, ¿no? Información no solamente técnica, que podría ser temas presupuestales, sino a veces información que es tan sencilla como, por ejemplo, rutas de transporte público, ¿no? Que es algo que las personas utilizan todos los días, y que el facilitar esa información, la disponibilidad de transporte público, de buses, de rutas, de horarios, etcétera, podría permitir que se desarrollen plataformas o aplicaciones que facilitarían el día a día, porque uno tiene la información a la mano en algún dispositivo móvil o en alguna página web. Entonces también es esta idea de, bueno, creo que nos toca también crear narrativas alrededor de estos datos que permitan que la ciudadanía en general como que pueda no solo entender, sino también como entender que esto tiene una vinculación directa con su vida diaria y que no es un tema solo de gobierno o un tema alejado. El segundo pilar es el de participación ciudadana. Bueno, ya lo he mencionado mucho desde el principio, pero es esto, ¿no? O sea, el abrir datos también crea esa oportunidad para que los ciudadanos se involucren activamente en la toma de decisiones. Y los datos abiertos pueden servir como esa base objetiva para el debate público y el diálogo entre los ciudadanos. O sea, no hay como un dato bueno o un dato malo. Al final, los datos son el reflejo de alguna situación,
del desempeño de alguna política pública, el resultado de alguna evaluación. Y ahí tanto las organizaciones de sociedad civil como los responsables políticos, pues toca también hacer ese análisis de esos datos, ¿no? De cómo la ciudadanía puede utilizarlos, reutilizarlos, pero sobre todo, ¿qué nos cuenta ese dato? Y también, ¿no? Para nosotras desde Hilda es súper importante entender eso, ¿no? O sea, los datos no solo son una base de datos en un Excel o en un formato que se pueda compartir y son números infinitos. O sea, los datos también son historias de las personas que están detrás de esos datos. Son información que impacta la vida de las personas, que nos ayuda a determinar si cierta política, si cierta decisión, si cierta comunidad tiene acceso o no, por ejemplo, a algún programa de salud, algún tema de educación, a todo el tema de distribución de presupuestos públicos para distintas agendas, etcétera. Entonces también los datos también son historias y también toca que cuando hablamos de datos, pues también no olvidar que atrás de esos datos, sobre todo cuando hablamos de datos abiertos, de datos públicos, pues hay personas que son impactadas por esa información. Sin duda esto también fomenta, ¿no? Como esta mayor colaboración entre el gobierno y la sociedad. O sea, también los datos nos permiten abrir ese diálogo desde una posición neutral, desde un posicionamiento de entender más la realidad y encontrar soluciones de manera colaborativa. El tercer punto es la innovación y la mejora del gobierno. Y estamos totalmente convencidas, después de tantos años trabajando la agenda de datos abiertos, es que al abrir datos se crea un entorno propicio para la innovación y la mejora del desempeño gubernamental. Los datos accesibles pueden ser utilizados por investigadores, emprendedores, organizaciones, empresas, que podrían desarrollar nuevas aplicaciones, servicios y soluciones que pueden abordar y resolver desafíos sociales, económicos y ambientales. Y hoy, con las posibilidades que abre la inteligencia artificial, nosotras desde Hilda hemos trabajado diferentes como pilotos, pensando también, ¿no? En cómo usar datos abiertos en iniciativas de inteligencia artificial que permitan, por ejemplo, identificar eh, o resolver problemáticas, ¿no? Y por ahí tenemos un programa que se llama Empatía, que lo que hizo fue eso, como hacer experimentos con diferentes plataformas de inteligencia artificial y algunas de las cosas que hacía era, por ejemplo, medir la calidad del aire, identificar posibles sesgos o como en el momento de hacer contrataciones públicas. Y ahora acá les pondré en el chat, en la página, donde tenemos como varios ejemplos de esto, ¿no? De innovaciones ciudadanas que pueden ayudar al Estado a mejorar sus funciones, pero sobre todo a encontrar soluciones en conjunto, porque también, ¿no? Los retos que enfrentamos hoy como sociedades son mucho más complejos de lo que eran hace años y el Estado por sí solo no puede resolver todo. Entonces también esto permite que la creatividad, la innovación, pues también venga de diferentes lados, no solamente de la parte del Estado. Y sin duda esto también genera un valor económico interesante, ¿no? Se desarrollan nuevos ecosistemas, nuevas oportunidades de negocio, hay también comunidades, ¿no? De emprendedores, estudiantes, etcétera, que se están involucrando en estos temas y también genera ecosistemas interesantes de emprendimiento. Esto también conduce a una gobernanza más efectiva, ¿no? O sea, una prestación de servicios públicos de mayor calidad, pero sobre todo mayor eficiencia en la gestión gubernamental. Y es eso, ¿no? Mejores datos, mejores gobiernos, mejores ciudadanías y mejores democracias, sin duda están ahí conectadas con las posibilidades que abre la agenda de datos abiertos. El último pilar que identificamos acá es la supervisión y la prevención de la corrupción, pensando también el rol que los datos abiertos juegan en en esta lucha por la detección y la prevención de la corrupción. Y al proporcionar acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos, la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil,
También pueden supervisar las actividades gubernamentales y señalar posibles casos de corrupción. Y en la región hay distintas iniciativas que se han enfocado a esto en alianza de sociedad civil, con medios de comunicación, con organismos autónomos en cuestión de transparencia, contrataciones abiertas, identificar posibles sesgos al momento de distribuir recursos. Entonces también son como una herramienta muy útil cuando hablamos en uno de los grandes retos que es todo el tema de corrupción. La transparencia de los datos también ayuda a establecer estos mecanismos de control y verificación, lo que contribuye a reducir la impunidad y sin duda fortalece la integridad en la gestión pública. Y ahí responde y está totalmente vinculado, fuertemente vinculado a todo un tema de responsabilidad y rendición de cuentas, ¿no? La responsabilidad tanto del Estado como de los ciudadanos de monitorear las gestiones públicas, pero también la responsabilidad del Estado de rendir cuentas a su ciudadanía. Como vemos, cuando se cumplen con estos cuatro pilares o abordamos a estos cuatro abordajes, vemos un escenario muy como de ganar-ganar, ¿no? O sea, gana la ciudadanía, gana el Estado y sin duda la apertura de datos al promover la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación gubernamental, pues fortalece los valores necesarios para que las democracias florezcan. Y estos elementos son fundamentales para que haya un funcionamiento efectivo, ¿no?, del sistema democrático, de ese empoderamiento de los ciudadanos y las ciudadanas y que se permita esa mayor colaboración y la corresponsabilidad entre los actores gubernamentales y de la sociedad en general. También me gustaría compartirles un poco el escenario en el que estamos trabajando hoy y lo que vemos en América Latina. Nosotros como una organización regional eh, participamos en distintos espacios con distintos gobiernos y sin duda celebramos, ¿no?, la iniciativa del gobierno peruano en este proceso tanto de capacitación, los hackathon y toda esta agenda que ha tomado muchísima fuerza gracias a la Secretaría. Y también nos parece muy alentador, ya que el contexto que vemos hoy en día en la región nos parecería también un poco alarmante y sobre todo que vemos situaciones. Nosotros desarrollamos el barómetro global de datos y aquí está la página, ahorita se las pongo en el chat para ahorita que termine de compartir pantalla, se las dejamos ahí en el chat. Y ahí van a poder encontrar mediciones a nivel global sobre el estado de los datos. Acá nosotros tenemos distintas temáticas, módulos temáticos que van a poder ver y justamente la última edición tuvo este módulo sobre todo el tema de salud y el tema de la epidemia de COVID, el tema de integridad política, pero cuando van a cada uno, por ejemplo, acá el de acción climática, estos módulos pueden descargar como los resúmenes en el tema de policy y van a poder ver cuáles son como los scores o las calificaciones a nivel global, ¿no? Por país, pueden ir pueden ver como todos los países, descargar la información, hacer cruces. Justamente el de Perú también está desarrollado ahí dentro de todos los módulos que tenemos. Y sobre todo que también esto nos da un escenario, es que como parte de los retos era eso, ¿no? Que la agenda de datos abiertos había tenido un retroceso, también debido a la pandemia, al contexto también de reducción de presupuestos a varias organizaciones y dependencias que se encargaban de hacer esta labor. Y es que a pesar del progreso que tuvo la región en los últimos 10 años, que es muy relevante y que también es muy interesante lo que ha pasado en América Latina, porque sin duda la agenda de datos abiertos es una agenda a la cual se le ha invertido muchísimo, pero también que se ha creado una comunidad sumamente activa y sumamente eficiente, ¿no? En poder eh, colaborar, en poder desarrollar plataformas, en el reuso de información,
Y cuando hacíamos estas mediciones, veíamos un poco decir, bueno, si está en este escenario también después de la epidemia de COVID-19, ¿cuáles son esos? Encontramos todavía desafíos, ¿no? Para la adopción generalizada de la agenda de datos abiertos en la región. Y algunos de estos desafíos están fuertemente vinculados al tema de financiamiento, de experiencia técnica, que también no siempre los equipos tienen el conocimiento técnico para llevar a cabo estas iniciativas. Entonces, cuando sucede y que se alinea todo como está sucediendo hoy en el gobierno de Perú y con esta iniciativa, nos parece algo sumamente valioso, ¿no? Porque simplemente estas capacitaciones, por ejemplo, permiten eso, permiten también atender a veces esta falta de experiencia o de conocimiento técnico que limita tanto el fortalecimiento de la agenda o como la parte también de irlo como socializando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, a través y que se creen estas redes en los países. Y otro de los desafíos que veíamos es a veces la falta de voluntad política en algunos países por el tema de agenda que ha ido cambiando también. Entonces, a nivel regional, estos son como algunas de las situaciones generalizadas que vemos. Y también es interesante identificar cómo hay distintos niveles de desarrollo a nivel regional y el nivel tanto de desarrollo como de implementación de políticas de datos abiertos ha ido variando, ¿no? Ha ido variando en la región. Hay momentos en los que países, por ejemplo, como México, Brasil, Colombia, han tenido avances muy significativos, muy rápidos, y también ha habido otros momentos en los que esos mismos países hemos visto como un retroceso. Y lo pudimos ver simplemente en Brasil, ¿no? Durante el gobierno anterior, hubo como un retroceso en la agenda de apertura y de acceso a la información, sobre todo en la de inversión y apoyo y fomento a todo el tema de datos abiertos. Entonces también, ¿no? Son como estas olas que se mueven con diferentes ritmos, pero también es interesante ver cómo en algunos países, como mencionaba, como Brasil, hubo este retroceso en los años pasados, otros países como por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia, tuvieron un empuje muy grande en este tema de datos abiertos, ¿no? Y es lo que está sucediendo hoy en Perú. Entonces también vemos como a veces algunos países se retiran, otros llegan al centro de la agenda y al final para nosotros desde ILDA acompañar estos procesos y poder fortalecer las capacidades de las personas que trabajan en gobiernos, a servidores públicos, de la sociedad civil local, etcétera, pues también es un trabajo que hacemos todo el tiempo y que nos parece crucial para seguir fortaleciendo esta agenda y también eh, respondiendo y solucionando los retos que vamos enfrentando. Y que hoy, como les mencionaba, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues esta necesidad del desarrollo y la capacidad técnica es sumamente relevante, ya que nosotras desde ILDA también fomentamos mucho y trabajamos esta idea de, bueno, cómo logramos que se cree y se desarrolle tecnología también desde el sur, ¿no? No solamente adaptarnos o adaptar las tecnologías que vienen normalmente desde el norte, sino también decir, bueno, en nuestras realidades, con nuestros contextos, con nuestras comunidades tan diversas, tan distintas, cómo podemos tener datos de calidad, usos que respondan a las necesidades de estas comunidades, de estos escenarios latinoamericanos y todo el tema de fortalecer la parte técnica va a ser súper importante. Y cuando hablamos también del tema de gobernanza de datos, pues es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para que esa información y esos datos sean representativos, pero también estén resguardados por quienes y de una manera también segura? Y también, así como se ven desafíos en el escenario regional, también vemos oportunidades, ¿no? Y eso lo mencionaba anteriormente, todo este tema de oportunidades para la innovación, ¿no? O sea, los datos abiertos siguen representando una gran oportunidad para la innovación, para el desarrollo, para el emprendimiento. Y también hemos visto cosas súper interesantes que se han creado en América Latina, respondiendo también a esta gran creatividad latinoamericana y a la gran
gran como disposición que hay de los gobiernos, de la sociedad civil, de colaborar y de crear soluciones en conjunto. Acá también hay ejemplos en distintos países y en distintas regiones sobre esto, ¿no? Como empresa, sociedad civil, sector privado, utilizando datos abiertos para desarrollar nuevos productos y servicios que impactan de manera positiva la vida de las personas. Hoy, en este escenario regional, también me parece importante mencionar cómo en un contexto que a veces pareciera complicado o demasiado cambiante, decir, bueno, tal vez hay algunas otras urgencias políticas, económicas, sociales, antes que la agenda de datos abiertos, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso, que es, bueno, ahorita no es el tema para fortalecer, pero tal vez más adelante. Pero sin duda, estas a veces exigencias que vemos en el campo político, económico, social en distintos países, sobre todo en nuestra región latinoamericana, que tienen que ver, como por ejemplo, con la exigencia de inclusión, ¿no? Por parte de grupos minoritarios que históricamente no han participado en la toma de decisiones o en el diseño de políticas públicas. Hoy hay una exigencia por inclusión y representación. Y los datos abiertos abren la posibilidad a eso, ¿no? También a decir, bueno, cómo estas comunidades están o no representadas en esos datos. Cuando hablamos de la garantía de respeto a los derechos humanos para toda la ciudadanía, también los datos abiertos nos permiten tener esas garantías, por ejemplo, el acceso a la información, y también nos permiten identificar, ¿no? ¿Qué datos existen, qué datos no existen? Que nos permitirían también tener mejores evaluaciones sobre las condiciones que se están dando para que esos derechos humanos estén garantizados para todos y para todas. Cuando hablamos también de exigencia por el desarrollo de tecnología con una perspectiva ética, sin duda, la agenda de datos abiertos está sumamente vinculada a esto, pensando también en una perspectiva de privacidad, ¿no? De poder saber qué datos sí son abiertos y son públicos y qué datos deben de permanecer cerrados porque podrían vulnerar la identidad o las condiciones de vida de comunidades. Y también todo el tema de cómo generamos datos de calidad, ¿no? Que es lo que se puedan compartir, que se puedan reusar, que sean interoperables, que estén estandarizados, etcétera. Entonces también muchas veces los datos abiertos y la agenda de datos abiertos puede ser una respuesta a este escenario regional tan efervescente que vemos y es una manera también muy desde una perspectiva muy de colaboración y una perspectiva muy de institucionalidad también, ¿no? O sea, si hay este diálogo entre gobierno y ciudadanía, tenemos agendas de datos abiertos que permiten estos diálogos, que permiten este monitoreo, esta rendición de cuentas, pues también se dan diálogos desde otro lugar. También, y no se puede obviar, hay un sector sin duda emergente en la región, que busca, ¿no? También como formas de participación más líquida y vemos como vemos movimientos sociales, colectivas de distintas comunidades y ahí también hay una necesidad enorme de conectar, ¿no? El ecosistema de datos y de datos abiertos con estos grupos. Muchas de las demandas y agendas de varios movimientos de la sociedad civil también se pueden ver fortalecidos, se puede generar diálogos de colaboración, de co-creación, de inclusión desde la agenda de datos abiertos. Como hablaba, también encontramos que a veces parte de estos grupos no tienen tanta expertise técnico, pero sí una gran creatividad en la manera y en su capacidad de generar prácticas innovadoras que garanticen la participación ciudadana y creemos que ahí también hay un escenario súper interesante para pensar en cómo la agenda de datos abiertos genera mejores democracias, ayuda tanto a estados como a organismos de la sociedad civil a atender estas nuevas demandas que estamos viendo y sobre todo pues genera sociedades más justas, más igualitarias, más representativas. Como parte de las soluciones, ¿no? A estos retos que vemos y sin duda después de años y de haber trabajado en muchos países y también me gustaría, y voy a empezar a cerrar para que tengamos tiempo también
de conversar y si tienen preguntas. No he podido checar el chat porque como estoy compartiendo pantalla, pero ahora si tienen por ahí preguntas, ahora las vamos atendiendo. Y es la importancia de la colaboración. La agenda de datos abiertos sin colaboración es como una agenda incompleta, ¿no? Es como una mesita a la que le falta una pata. No puede haber agenda de datos abiertos si no hay colaboración. Colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, es crucial para el éxito de las iniciativas de datos abiertos que estos sectores se comuniquen entre sí, que estén dispuestos a colaborar, pero sobre todo que estén dispuestos a co-crear las soluciones. No puede haber una agenda solamente impulsada por el gobierno porque quedaría incompleta, ¿no? Decir, bueno, aquí está la información, pero si nadie la usa, si nadie la verifica, si nadie está atento a lo que estamos haciendo, pues queda incompleto. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Ninguno de los sectores puede ir por sí solo porque sin duda la agenda de datos abiertos está muy vinculada y depende también de la voluntad política y de el interés por parte del Estado de publicar esta información. Entonces, la colaboración es crucial y también cuando vemos estas colaboraciones multiactor, la verdad que pasan cosas muy lindas y pasan también cosas muy poderosas. Entonces, la solución a muchos de los problemas, nosotros seguimos apostando por eso, por la colaboración, la co-creación, la escucha entre distintos actores y estamos muy convencidas y quiero que también se vayan con como con esta idea de que los datos abiertos pueden ayudar a generar confianza entre la ciudadanía y el gobierno y también pueden facilitar el desarrollo de políticas y programas más efectivos. O sea, son una herramienta que a veces se entiende como, ay, es más trabajo, porque tenemos que hacer esto, pero al final termina siendo una herramienta detonadora y sobre todo detonadora de posibilidades de tener más eficiencia por parte del Estado, más innovación, pero también ciudadanías más activas. Nosotras, pensando en esta idea de colaboración, de co-creación y de comunidad, Hilda ha sido impulsora de la comunidad de datos abiertos en América Latina desde hace ya 10 años y coorganizamos al lado de socios tanto de gobierno como de sociedad civil y también de organismos internacionales como la OEA, nuestro espacio que es Abre la TAM con datos. Es una conferencia que tiene participación del gobierno, diferentes actores de sociedad civil en la primera parte, que es con datos, y Abre la TAM, ¿no? Que es una desconferencia organizada por la sociedad civil de América Latina. Y nuestro siguiente encuentro va a ser en Montevideo, del 31 de octubre al 3 de noviembre, y también será muy, muy lindo poder encontrarles por allá y también para los que no han participado, yo creo que sería una experiencia muy linda. Ya está abierta la convocatoria para la recepción de propuestas para agenda. Ahora también les dejo el link en el chat. Entonces estamos tal cual recibiendo postulaciones. A partir de ayer se lanzó la página, entonces vamos a estar recibiendo postulaciones y tenemos para talleres, conferencias, etcétera. Y bueno, también les invito a revisar la página y a conectarse con la comunidad porque también hay muchísimos ejemplos en otros países de iniciativas como las que hoy están liderando en Perú, que también pueden ser muy inspiradoras para el trabajo que están haciendo y para los que son nuevos en esta agenda de datos, pues también una comunidad, la verdad, muy, muy activa, pero sobre todo también muy dispuesta a colaborar, a compartir los aprendizajes y creo que también sería muy lindo que se sumen a esa comunidad. Entonces, de mi Buenísimo. parte es Y todo. Déjame, ahora les paro para que los pueda ver y pueda ver los chats porque no había podido leerlos. Pero hola, Gloria, no te está. preocupes, yo te voy a leer las preguntas. Sí, efectivamente, el evento de Abre Latam, pues fue uno de los eventos muy impresionantes, muy buenos. Estuve participando ahí, justo te iba a decir de que estaba ahí yo en la foto, les iba a Sí, decir. te vi, sales en primera fila en la foto. Ahí estás. Sí, muy bueno, la verdad es que participamos como 30 países de toda Latinoamérica y la verdad es que fue muy bueno, muy nutritivo tener esa sinergia con el resto de países para ver cómo estábamos avanzando y cómo está avanzando también Perú, pues, ¿no? Este, bueno, te comento, hay varias preguntas en el chat y también
en la de preguntas. Quisiera primero preguntarte sobre, y saludo aquí a Pedro Novoa. Hola Pedro. Pedro nos ha estado acompañando prácticamente en todas las sesiones del programa de capacitaciones. Y bueno, una de sus primeras preguntas, y la voy a moldear porque ya en parte la has contestado, él comentaba, a lo largo de toda tu trayectoria, ¿no? De toda tu experiencia, ¿cómo has visto esta evolución de cómo usando datos abiertos, y si nos podrías dar algún ejemplo, se ha podido mejorar pues las democracias, en un ejemplo como que concreto en algún proyecto o algo como que haya impactado de alguna manera importante, pues, ¿no? Bueno, ahí creo que hay iniciativas como de mucho tiempo, o sea, de larga data, pero creo que uno de los primeros ejemplos que vimos a nivel regional es lo que logró la plataforma Por Mi Barrio, ¿no? O sea, Por Mi Barrio es una plataforma que tiene ya, suena así como de hace muchos años, porque fue hace mucho tiempo, que lo que hacía era que los ciudadanos pudieran reportar directamente qué es lo que estaba pasando en su colonia. Y esto estaba basado en una tecnología que se desarrolló de código abierto que se llamaba Fix My Street en Reino Unido. Y era tal cual, ¿no? O sea, aquí hay, no sé, decimos en México, un bache, aquí hay basura, aquí hay una fuga de agua, aquí hay problemas de seguridad. Y fue una plataforma co-creada por sociedad civil que el gobierno adoptó, también era como una plataforma de respuesta, ¿no? Y al momento en que era datos abiertos, estaba basada en información. ¿Por qué? Porque tenía a diferentes dependencias conectadas en cuestión justamente eso, ¿no? Como servicios de alambrado público, patrullaje de seguridad, servicios de limpia o de recolección de basura. Entonces, había como diferente información que permitía a la ciudadanía identificar con quién podían reportar, cómo podían reportar y lo hacían muy fácil desde su teléfono. Entonces creo que ahí como que se rompe, fue de las primeras iniciativas que rompen esta idea como del gobierno está lejos y es difícil hablar con ellos y es difícil que me hagan caso y como la tecnología, los datos, la tecnología cívica permite como esa cercanía, ¿no? Y también creo que es muy de las iniciativas, como muy al principio del Internet, casi, casi de decir, bueno, hay otra persona al lado, o sea, del otro lado de la pantalla y me contesta y creo que es un ejemplo súper bueno. Y esta plataforma de Por Mi Barrio fue un proceso que se hizo en Latinoamérica, se hizo en Uruguay, después se replicó en Costa Rica y después se hizo otras versiones por otros desarrolladores que también en México en algún momento era la plataforma de los supercívicos, que hacía lo mismo, ¿no? Hacer como reporte ciudadano de situaciones de la ciudad. Entonces, como que uno de los ejemplos que creo que es el que rompe el primer, como la primera barrera de pensar que el gobierno solo hace cosas complejas, a decir, esto me está impactando aquí en la esquina de mi casa y cómo hago esa como comunicación más cercana. Excelente. Y bueno, Pedro también nos había dejado otra pregunta. ¿Y sabes si tienes alrededor del ámbito de la salud, si se ha implementado con estos datos abiertos alguna estrategia o se ha tomado alguna decisión por parte del gobierno usando estos datos abiertos en la parte de salud? No sé si habría algún ejemplo. Sí, ahora les pongo acá también a un link. Nosotros tenemos un mapeo realizado por Hilda, que es Explora Latam, y tiene una lista de alrededor de 600 o más de 600 iniciativas que usan datos abiertos para temas públicos. Entre ellos hay, como mencionaba, también algunos de salud, y durante la pandemia también fue muy interesante ver cómo la comunidad de datos abiertos, la verdad, a veces realizó plataformas de una manera incluso más rápida que el mismo Estado, ¿no? Entonces podías, en países como México, como Colombia, como Brasil, había, no sé, plataformas que te permitían saber si en tales hospitales había camas para pacientes con COVID. O sea, sí hay muchas iniciativas y un poco era también porque los gobiernos empezaron a publicar información muy rápido. Otros que con la información previa que había, tal vez de conteos de camas anteriormente, lo pudieron adaptar y tenías iniciativas ciudadanas o el tema también, ¿no? Como de medicamentos, donde encontrabas ciertos medicamentos, eventualmente cuando fue el tema de las vacunas también, donde había vacunas disponibles. Entonces sí hay también iniciativas muy interesantes
de salud. Incluso también en Uruguay hay una que nos permitía a la ciudadanía, porque era información pública de los hospitales, de cuál era como el seguro médico o cuál era el servicio médico que más te convenía de acuerdo a las como distintas opciones que ofrecía el mercado, ¿no? Y toda esa información era obligatorio por parte del Estado que los privados publicaran esa información, entonces también permitió que las empresas privadas, entonces ahí permitió a la ciudadanía también como poder elegir. Entonces sí hay varios ejemplos de salud, y ahora les pongo acá también la liga esta de Explora Latam, porque la verdad es un mapeo enorme a nivel regional y hay muchos casos muy inspiradores y de diversos temas, no solo en salud o en tema de contrataciones, etcétera. Buenísimo. Yo te cuento y mientras te voy contando también, Fiorella, por favor, si podrías poner el link de la asistencia para que vayan registrando los participantes su asistencia. Recuerden que se va a dar certificado, así que por favor ingresen sus datos en el link. Yo te comento, Gloria, que aquí en el Perú, justo durante la pandemia, la sociedad civil, muchas comunidades que están metidas en todo el tema de ciencia de datos, incluso personas naturales, hicieron uso de estos datos abiertos. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital fuimos uno de los primeros países en disponibilizar los casos positivos y fallecidos del COVID del 1 a 1, registro por registro, persona por persona, y claro, con los datos anonimizados. Y lo que se logró fue de que, recordemos en la primera ola, todo el mundo estábamos encerrados, en pánico, y lo único que sabíamos empíricamente todos eran que los abuelitos se nos estaban yendo, nuestros papás se nos estaban yendo, y no teníamos ninguna explicación del virus, de nada, pero gracias a estos datos abiertos, aquí en el Perú, la sociedad civil encontró el ratio de cuál es esa relación entre el riesgo de morir de un adulto versus un joven, ¿no? Y la relación era 60 veces más, ¿no? Para los que entienden un poquito más del tema de indicadores, no es 60% más, tampoco es 100%, 100% es igual a decir el doble, no, estamos diciendo 60 veces más. En términos prácticos, de 100 contagiados, de 100 jóvenes contagiados se moría uno y de 100 abuelitos contagiados se morían 60. Entonces, ¿qué hizo el Estado peruano con estos hallazgos que usaron pues que analizaron y encontraron los ciudadanos peruanos? El gobierno lo que hizo fue una campaña de comunicación para concientizar que pues los jóvenes tenían que cuidarse para no llevar el virus a su casa, pues, ¿no? Independientemente si gustó o no gustó la campaña, la cuestión era salvar vidas, ¿no? Y eso fue algo muy, muy interesante. Y para continuar con las preguntas, Johnny Montalbán y Edwin Nizama nos hacen una pregunta muy parecida. Dice, ¿existe alguna iniciativa, herramienta con la cual se pueda generar interacción de parte de los ciudadanos para usar estos datos abiertos, ¿no? O para que se generen estas políticas públicas apoyándonos en los datos abiertos? Bueno, yo les comento ahí, este, eh, Johnny y Edwin, que recuerden este concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos, que estamos ahorita en el programa de capacitaciones. Están concursando todas las entidades públicas del Perú. Estamos con la alianza con Hilda, con Gloria. Muchísimas gracias, Gloria. Te hemos agradecido creo que en todos los eventos, pero de verdad que es un honor pues que ustedes como Hilda y también OEA pues estén en esta alianza. Y les comento que en la segunda parte de nuestro concurso va a haber esa oportunidad. Vamos a hacer una datatón para que ustedes, todos los ciudadanos, puedan utilizar datos abiertos y que estos datos abiertos que han sido disponibilizados en esta primera etapa, es decir, van a ser datasets calientitos, recién salidos del horno, los vamos a utilizar en esta segunda etapa. Por eso les digo que vayan reservando el 25, 26 y 27 de agosto,
porque todos vamos a poder participar en este datatón. Y no se preocupen, me voy a adelantar un poquito, pero no se preocupen si, por ejemplo, hay alguien que quiera diseñar políticas públicas y dice, uy, yo no sé nada de matemáticas, no cero, nunca me gustaron los números. No se preocupen, que les vamos a enseñar desde cero cómo utilizar datos abiertos, así que no se preocupen por eso. Todos están bienvenidos y todos los ciudadanos, todos los peruanos los invitamos a que participen de esto. Y no sé si ahí quisieras comentar alguna cosa, Gloria, si de algún país se está haciendo alguna iniciativa por el uso de datos abiertos, algún tipo de campaña, o de repente también hay otras hackatones, ¿no? Sí, justo creo que sería eso. Bueno, uno, como reiterar también lo que decía Alma y la invitación a que participen, ¿no? En este espacio. Creo que los datatones también nos permiten conocer gente con intereses distintos, con capacidades distintos, y luego se arman también equipos súper interesantes, como decías, ¿no? Decir, bueno, yo no sé nada de matemáticas, pero soy diseñadora y puedo ayudar con el diseño. Yo no sé, yo sí sé mucho de datos, pero no tengo idea, por ejemplo, de la parte como más social y hay un sociólogo. Entonces también como que se generan equipos multidisciplinarios y los datatones la verdad son ejercicios muy lindos, a mí me encantan porque la verdad surge la creatividad, se desborda, ¿no? La creatividad de todas las posibilidades que surgen cuando nos ponemos a pensar qué hacer con los datos que ya están disponibles. Entonces también les invito a que no se pierdan ese proceso y que participen, que tal vez se puedan inspirar en los ejemplos que encuentren ahí en Explora Latam. Creo que hay cosas que se hicieron algunos años, que se pueden retomar, que se pueden adaptar a Perú, que se pueden mejorar sin duda. Entonces también ahí le pueden dar un poquito un ojo para inspiración. Y creo que es eso, ¿no? Las iniciativas que vemos en distintos países van muy parecidas a lo que está pasando en cuestión de datatones, hackatones, encuentros de sociedad civil, organizaciones o medios de comunicación que están usando también como mecanismos de acceso a la información para pedir datasets o si no están publicados, que se generen. Entonces sí vemos como una dinámica parecida. En cuestión de iniciativas, igual hay algunos países que están tal cual desarrollando, ¿no? Como políticas nacionales de datos abiertos y las publicarán próximamente. Algunos otros países, otro mecanismo que también es todo el tema de diseñar planes de acción de gobierno abierto, con la Alianza de Gobierno Abierto, que es una alianza global con la que también ahí, Hilda, participamos mucho con ellos. Y es como más iniciativas parecidas, tal cual, no es como una plataforma que concentre todo, ¿no? Pero sí creo que la lógica o la naturaleza de estas iniciativas es eso, ¿no? Fomentar diálogo, que se usen los datos que se publican y que hay muchos portales de datos abiertos a nivel ciudades, a nivel países. Y hoy el reto y lo que sí estamos viendo es una tendencia fuerte por parte de los gobiernos de decirle a la ciudadanía, aquí está esta información, cómo la pueden utilizar, consúltenla, etcétera, qué falta y como ese proceso también muy de dos vías, ¿no? De retroalimentación. Entonces, creo que iría en ese sentido, Alma. Muchísimas gracias, Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo, una excelente ponencia. Nos has abierto pues el panorama de cómo en la región se están utilizando los datos abiertos para diseñar estas políticas públicas para mejorar las democracias, y ustedes, los ciudadanos, tienen la oportunidad para participar de esta datatón que va a ser a finales de agosto. Recuerden, todas las entidades públicas, todos los funcionarios públicos que todavía no se han registrado en el concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos, todavía estás a tiempo. Por favor, inscríbete en el link que está puesto ahí en el chat, y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde, que vamos a hablar sobre nuestra sesión de importancia de la inteligencia artificial. Y Gloria, no sé si quieras despedirte de la audiencia, te dejo ahí unos segundos. Muchísimas gracias, Alma. Igual de mi parte, agradecerles el tiempo al acompañarnos en este espacio y a ustedes también, ¿no? A la Secretaría, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues bueno, seguimos en el proceso y quedamos ahí a disposición también en nuestras redes sociales de ILDA. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Hasta luego. Chao.